Hay cosas que una mujer no olvida. El sonido de las palas golpeando la tierra congelada. El peso de cada pala de cemento que cargó sola, mientras los vecinos la miraban desde sus ventanas calientes, riéndose entre dientes. Elena Ashford dejó de ser la viuda respetada del valle el día que comenzó a cavar un agujero bajo su propia cocina. La llamaban Elena del Apocalipsis, la mujer que perdió la cabeza junto con su marido. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar mientras tomaban café y hacían apuestas sobre cuándo la llevarían al manicomio, es que ese agujero no era una tumba. Era la única razón por la que sus hijos seguirían vivos cuando el cielo de Wyoming se partiera en dos y llovieran misiles como si fueran granizo del infierno. Porque Elena no estaba loca. Elena sabía algo que todos ignoraban, algo que su marido muerto le había susurrado en documentos escondidos y planos marcados con sangre. La guerra no venía. Ya estaba aquí. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo Elena logró sobrevivir cuando todo el valle ardía, si quieres descubrir qué secretos dejó escondidos su marido Thomas antes de morir, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y el búnker que todos pensaban que era su tumba. Nadie creyó en ella, ni cuando vaciló su cuenta bancaria en sistemas de filtración de aire, ni cuando convirtió su sótano en un laberinto de metal y concreto, ni siquiera cuando el reverendo Miller se paró en su puerta con esa sonrisa condescendiente, preguntándole si necesitaba hablar con alguien sobre su dolor. Elena dejó de explicar, dejó de pedir ayuda. Solo siguió cavando, mientras Samuel, su hijo de 12 años, la miraba con ojos que ya no entendían si mamá era valiente o estaba rota. Y Mary, apenas con 7 años, preguntaba por qué los otros niños ya no venían a jugar. Pero Elena no cavaba para ser entendida. Cavaba para que cuando llegara el día, cuando el mundo de arriba se convirtiera en ceniza y gritos, hubiera un lugar donde el aire aún se pudiera respirar. Y ese día llegó un martes, a las 3 de la tarde, cuando los jets militares rompieron el cielo con un rugido que hizo temblar las montañas, y el valle entero comprendió, demasiado tarde, que la loca tenía razón. Wyoming en invierno es un lugar donde el silencio duele, donde el viento corta la piel como cuchillos y las casas de madera crujen bajo el peso de la nieve acumulada. El valle donde vivía Elena era uno de esos lugares olvidados por Dios y por el gobierno. Un puñado de familias que se conocían desde hacía generaciones, donde todos sabían los secretos de todos, o al menos eso creían. Las montañas rodeaban el pueblo como muros de piedra gris, y en el centro, la iglesia blanca del reverendo Miller era el único edificio que se mantenía pintado cada primavera. Era un lugar donde la vida transcurría lenta, donde los hombres trabajaban en el aserradero o en las granjas, y las mujeres horneaban pan los domingos. Un lugar donde nada malo pasaba, hasta que pasó. Elena había sido parte de esa vida. Había sido la esposa de Thomas Ashford, ingeniero militar, hombre respetado. El tipo de hombre que arreglaba generadores y ayudaba a los vecinos a reforzar sus techos antes de las tormentas. Pero Thomas murió hace 3 años. En un accidente que el ejército nunca explicó bien. Un ejercicio de entrenamiento, dijeron. Fuego, amigo, susurraron otros. Elena no creyó ninguna de las 2 versiones. Después del funeral, algo se rompió en Elena. O quizás algo se despertó. Comenzó a revisar las cosas de Thomas, sus documentos, sus mapas,
sus cuadernos llenos de números y coordenadas que ella nunca había entendido. Y entre esas páginas encontró algo que le heló la sangre. Advertencias, fechas, nombres de países, planes de contingencia. Thomas sabía que algo grande se avecinaba, algo que el gobierno no iba a decirle a la gente común. Y había dejado instrucciones, planos detallados de cómo construir un refugio subterráneo, listas de provisiones, sistemas de ventilación, todo meticulosamente calculado. Elena tardó semanas en aceptar lo que esos papeles significaban, pero cuando lo hizo, cuando comprendió que su marido había muerto tratando de protegerlos incluso después de muerto, tomó la decisión más importante de su vida. Vendió el auto, hipotecó la casa, vació cada cuenta de ahorro y comenzó a cavar. Los vecinos no entendieron. ¿Cómo iban a entender? Daniel Calhoun, el dueño del aserradero, se reía cada vez que pasaba frente a su casa y veía las pilas de cemento y varillas de acero. «Elena, mi cielo, ¿vas a construir una prisión o qué?», le gritaba desde su camioneta. Las mujeres del pueblo dejaron de invitarla a los tés de la tarde. Los niños dejaron de jugar con Samuel y Mary. En la escuela, los maestros miraban a sus hijos con lástima, como si fueran huérfanos de madre viva. Y el reverendo Miller, ese hombre de sonrisa suave y ojos juzgadores, tocó su puerta más de una vez para ofrecer consejo espiritual. Elena lo escuchaba en silencio, con las manos llenas de callos y cemento seco bajo las uñas, y luego cerraba la puerta sin decir palabra, porque no había palabras para explicarles. No había forma de hacerles ver lo que ella veía cada noche cuando cerraba los ojos: el mundo ardiendo, y sus hijos gritando su nombre mientras ella no podía hacer nada. Así que dejó de intentarlo, dejó de ser parte del valle, y se convirtió en la loca del pueblo, la mujer que cavaba su propia tumba bajo la cocina. Pero Elena no estaba cavando una tumba, estaba cavando una oportunidad de vivir. El martes comenzó como cualquier otro día. Samuel se fue a la escuela con la mochila colgando de un hombro, arrastrando los pies como si cargar el apellido Ashford fuera un peso físico. Mary se quedó en casa porque tenía fiebre, nada grave, solo lo suficiente para que Elena la mantuviera en cama con té de manzanilla y una cobija extra. La mañana transcurrió en esa quietud tensa que Elena había aprendido a reconocer, esa sensación de que el aire mismo estaba conteniendo la respiración. A las 2 de la tarde, mientras preparaba sopa en la estufa, escuchó el primer sonido. No fue un trueno. Los truenos no hacen temblar las ventanas así. No hacen que los platos en el estante vibren y caigan. Elena dejó la cuchara y corrió a la ventana, y lo que vio le detuvo el corazón. El cielo, ese cielo infinito de Wyoming que siempre había sido azul y limpio, estaba cruzado por líneas blancas, estelas de condensación, docenas de ellas. Y entonces vio los jets, pequeños como insectos desde esa distancia, moviéndose en formaciones que ella había visto solo en los manuales de Thomas, formaciones de ataque. El sonido llegó después, un rugido que parecía venir del centro de la tierra, que hacía vibrar el piso bajo sus pies. Elena no pensó, no tuvo tiempo de pensar. Gritó el nombre de Mary y corrió escaleras arriba, agarró a la niña de la cama con cobijas y todo, y bajó las escaleras de 2 en 2, mientras el rugido se convertía en explosión. Las ventanas estallaron. El aire se llenó de vidrios y polvo. Elena sintió algo caliente correr por su mejilla, pero no se detuvo. Llegó a la cocina, apartó la mesa con una fuerza que no sabía que tenía, y tiró de la trampilla oculta bajo la alfombra raída. El búnker, su búnker. La locura de 3 años que ahora era la única cosa cuerda en un mundo que se desmoronaba. Bajó a Mary primero. La niña lloraba y gritaba sin entender qué pasaba. Y luego Elena trepó de vuelta. Samuel. Tenía que llegar a Samuel. La escuela estaba a 6 kilómetros. 6 kilómetros que ahora parecían 6 países de distancia. Salió corriendo de la casa y el mundo había cambiado. El valle estaba sumido en el caos. La gente corría sin dirección, gritando nombres, buscando refugio donde no lo había. Daniel Calhoun estaba en medio de la calle, mirando al cielo con la boca abierta, como si pudiera detener los misiles con incredulidad.
La señora Martínez arrastraba a sus 3 hijos hacia la iglesia, como si las paredes de madera y fe fueran a protegerlos de lo que venía. Y entonces, Elena lo vio. Samuel, corriendo por el camino de tierra, con la mochila rebotando en su espalda, con los ojos más grandes que ella jamás había visto. ¡Mamá!, gritaba. ¡Mamá! Elena corrió hacia él, lo agarró del brazo y lo jaló de vuelta hacia la casa. Otro rugido, más cerca ahora, tan cerca que Elena sintió el calor en la espalda. Sintió la onda de presión empujarla hacia adelante. Cayó de rodillas en el porche, arrastrando a Samuel con ella. Y entonces vio la bola de fuego elevarse en el horizonte, donde antes estaba la gasolinera del pueblo. El hongo naranja y negro subía al cielo como una flor del infierno. Y Elena supo que no había vuelta atrás. Los empujó adentro, cerró la puerta, corrió a la cocina y prácticamente arrojó a Samuel por la trampilla. ¡Baja! ¡Baja ahora! El niño obedeció, temblando, llorando, y Elena bajó detrás de él, jalando la trampilla con tanta fuerza que casi se arranca el brazo. El mecanismo de sellado se activó con un siseo neumático, y de repente el mundo de arriba desapareció. El rugido se convirtió en un eco lejano. Las explosiones sonaban como tambores bajo el agua. Elena cayó contra la pared de metal del búnker, jadeando, sangrando, con sus 2 hijos abrazados contra su pecho. Mary lloraba sin control. Samuel temblaba tanto que sus dientes castañeteaban. Y Elena del Apocalipsis, la loca del pueblo, cerró los ojos y agradeció a Thomas en silencio, porque él tenía razón. Él siempre tuvo razón. Y ahora, mientras el valle ardía arriba y el mundo se hacía pedazos, ellos estaban vivos, estaban a salvo, al menos por ahora. Las primeras horas en el búnker fueron un infierno de silencio roto solo por sollozos. Elena encendió las luces de emergencia y el espacio se llenó de un resplandor amarillento que hacía que todo pareciera irreal, como si estuvieran dentro de una fotografía vieja. El búnker no era grande, apenas 12 metros cuadrados divididos en 3 secciones. El área principal con literas y una mesa plegable. El almacén de provisiones sellado con puertas herméticas. Y el cuarto técnico donde zumbaban los filtros de aire y el generador de respaldo. Las paredes eran de concreto reforzado con placas de acero, frías al tacto, sudando humedad. Elena había pintado una de ellas de azul claro, intentando que el lugar pareciera menos una tumba, pero ahora ese azul solo hacía el espacio más claustrofóbico. Mary no dejaba de temblar. Samuel se había sentado en una esquina, con las rodillas contra el pecho, mirando la nada. Y Elena, con las manos todavía sangrando por los vidrios que no había sentido clavarse, comenzó a revisar los sistemas. Ventilación operativa, agua, 3 tanques llenos, comida, suficiente para 6 meses si racionaban bien, pero ninguno de esos números importaba si sus hijos se quebraban antes. Los sonidos de arriba continuaron durante horas, explosiones distantes que hacían vibrar el techo del búnker. Algún tipo de bombardeo sistemático, calculado. Elena había estudiado los manuales de Thomas lo suficiente para reconocer patrones. Esto no era un ataque aleatorio, era una invasión. Alguien estaba destruyendo infraestructura, comunicaciones, todo lo que pudiera usarse para organizar una defensa. Y el valle, ese pequeño rincón olvidado de Wyoming, probablemente ni siquiera era un objetivo, solo estaba en el camino. Elena se preguntó cuántos pueblos como el suyo estarían ardiendo en este momento. ¿Cuántas familias habrían alcanzado a correr? ¿Cuántas no? Entonces escuchó algo diferente. No una explosión, un grito, humano, agudo, desesperado. Venía de arriba, amortiguado por el concreto, pero inconfundible. Elena se congeló. Samuel levantó la cabeza. «Mamá, alguien está...» «Lo sé», interrumpió Elena. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «No podemos hacer nada». Pero el grito continuó, y después otro, y otro más. A medianoche, cuando las explosiones finalmente cesaron y el búnker quedó sumido en un silencio espeso como aceite, Elena subió por la escalera de metal hasta la trampilla, no para abrirla, solo para mirar por el periscopio que Thomas había instalado.
un tubo delgado que atravesaba el techo y emergía oculto bajo los restos de lo que antes era su porche. Lo que vio la hizo contener el aliento. El valle estaba en llamas, o lo que quedaba de él. La iglesia del reverendo Miller era un esqueleto negro, con las vigas expuestas como costillas rotas. Las casas ardían con ese color naranja enfermizo que solo da la madera vieja empapada en combustible. Y había cuerpos. No muchos, pero suficientes. Formas oscuras tiradas en la calle, inmóviles, como maniquíes descartados. Elena giró el periscopio lentamente, tratando de entender la magnitud de la destrucción. Y entonces vio movimiento. Personas, sobrevivientes. Caminaban entre los escombros como fantasmas, algunos heridos, otros simplemente desorientados, buscando algo, cualquier cosa. Y entonces, Elena vio a Daniel Calhoun. El hombre que se había reído de ella, que la había llamado loca, estaba de rodillas frente a lo que quedaba de su casa, con las manos hundidas en las cenizas, buscando algo que ya no existía. El segundo día fue peor que el primero, no por las explosiones, que habían cesado casi por completo, sino por los golpes. Comenzaron al amanecer, cuando Elena acababa de lograr que Mary se durmiera. Golpes en el piso de arriba, puños contra madera y voces. ¡Elena! ¡Elena, sé que estás ahí! Era la voz de la señora Martínez, ronca de tanto gritar. ¡Por favor! ¡Mis niños tienen hambre! ¡Solo un poco de agua! ¡Por favor! Elena se quedó paralizada en el centro del búnker, con Samuel mirándola con ojos que preguntaban cosas que ella no podía responder. Los golpes continuaron. Más voces se unieron. El reverendo Miller, la familia Kowalski, incluso Daniel Calhoun, con esa voz que antes era fuerte y ahora sonaba quebrada. Elena, perdóname. Tenías razón. Dios, tenías razón. Por favor, déjanos entrar, solo por una noche, por favor. Cada golpe era un martillo contra el pecho de Elena. Cada súplica era una acusación. Samuel se tapó los oídos. Mary comenzó a llorar otra vez, y Elena, con las manos temblando, bajó el volumen del monitor de audio que conectaba con el exterior. No lo apagó. No podía apagarlo, pero lo bajó hasta que las voces se convirtieron en murmullos distantes, fantasmas que podía ignorar. El tercer día, los golpes cesaron. No porque la gente se hubiera ido, sino porque ya no tenían fuerzas para golpear. Elena lo supo cuando miró por el periscopio y vio a la señora Martínez sentada en su porche destruido, con sus 3 hijos acurrucados contra ella, inmóviles. No estaban muertos. Todavía no, pero casi. El valle se había convertido en un cementerio de gente que respiraba pero no vivía. Y Elena, encerrada en su caja de metal y concreto, con aire filtrado y agua limpia, se sintió más muerta que cualquiera de ellos. Porque ella estaba viva, sí, pero ¿a qué costo? Samuel había dejado de hablarle. Se pasaba las horas dibujando en un cuaderno que Elena había empacado. Dibujos oscuros de casas en llamas y personas sin rostro. Mary se chupaba el pulgar, algo que no había hecho desde los 4 años, y se despertaba gritando cada 2 horas. Y Elena simplemente miraba las paredes azules y se preguntaba si Thomas había calculado esto también. Si había sabido que sobrevivir no era lo mismo que estar viva. El cuarto día trajo algo nuevo. Voces diferentes. No súplicas, órdenes. Elena escuchó camiones, motores diésel pesados que hacían temblar el suelo incluso a través del concreto. Miró por el periscopio y vio uniformes. Soldados, pero no uniformes americanos. Los colores estaban mal. Los parches estaban mal. Hablaban un idioma que Elena no reconocía completamente. Algo entre ruso y chino, con estática de radios militares de fondo. Estaban registrando las casas, arrastrando a los sobrevivientes, separándolos en grupos, los hombres a un lado, las mujeres y niños a otro. Elena vio a Daniel Calhoun intentar resistirse cuando jalaron a su hija adolescente, y vio cómo lo golpearon con la culata de un rifle hasta que cayó y no se levantó. Vio al reverendo Miller levantando las manos, predicando algo sobre misericordia y Dios, y vio cómo lo ignoraron completamente, empujándolo hacia un camión junto con otros 20 hombres. El valle había caído.
América había caído, y Elena estaba viendo todo desde su agujero en la tierra. Invisible, intocable, cobarde. Esa noche, Elena sacó la caja de metal que había encontrado entre las cosas de Thomas, sellada con un candado que ella había roto con un cincel meses atrás. Adentro había documentos, muchos documentos, reportes clasificados con sellos negros de confidencial y ojos solamente, fotografías satelitales de movimientos de tropas en Asia, comunicaciones interceptadas entre generales que hablaban de ventanas de oportunidad y respuestas inadecuadas, y una carta escrita a mano por Thomas, dirigida a ella, fechada 3 días antes de su muerte. Elena la había leído 100 veces, pero ahora la leyó otra vez, bajo la luz amarilla del búnker, mientras sus hijos dormían y el mundo ardía arriba. Mi amor, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que no pude detenerte de buscar. Perdóname, debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero te conocía demasiado bien. Sabía que tratarías de detenerlo, de advertir a alguien, y eso solo te pondría en peligro. El ataque va a suceder. No sé cuándo exactamente, pero sé que va a suceder. Los planos que dejé son tu única oportunidad. Constrúyelo. Protege a nuestros hijos. Y perdóname por dejarte sola en esto. Elena dobló la carta con manos temblorosas. Thomas había muerto tratando de advertirles, y nadie lo escuchó. Ni siquiera ella, no completamente, no hasta que fue demasiado tarde. El 5.º día, Elena tomó una decisión. No podía quedarse escondida para siempre. Los recursos durarían 6 meses, quizás 8 si eran cuidadosos. Pero, ¿y después? ¿Saldrían a un mundo controlado por ejércitos extranjeros? ¿A un valle donde todos los que conocían estaban muertos, o peor? Necesitaba información. Necesitaba saber qué estaba pasando más allá de lo que podía ver por el periscopio. Así que hizo algo peligroso. Activó la radio de onda corta que Thomas había instalado, una reliquia de los años 80 que funcionaba con frecuencias que los militares rara vez monitoreaban. Sintonizó durante horas, atravesando estática y silencio, hasta que encontró una voz, débil, intermitente, pero humana. Un hombre que se identificaba como Eagle Station, transmitiendo desde algún lugar en Colorado. Hablaba de bolsones de resistencia, de ciudades que aún peleaban, de un gobierno en el exilio operando desde bases secretas en las montañas. Pero también hablaba de masacres, de campos de prisioneros, de pueblos enteros borrados del mapa. Y entonces, dijo algo que hizo que Elena se sentara derecha. Si hay alguien escuchando en el sector Wyoming Norte, hay un grupo organizándose en Cold Creek. Buscan sobrevivientes con habilidades, refugio, armas. Si tienes algo que ofrecer, ellos tienen un plan. Elena apagó la radio. Sus manos temblaban. Cold Creek estaba a 50 kilómetros. 50 kilómetros a través de territorio controlado por el enemigo. Con 2 niños, sin vehículo, sin armas. Era una locura, pero quedarse también lo era. El 6.º día, Elena empezó a planear. Desplegó los mapas de Thomas sobre la mesa plegable y trazó rutas, calculó distancias, identificó puntos de riesgo. Samuel se sentó a su lado, mirando los mapas con ojos que parecían 10 años más viejos. «Vamos a salir, ¿verdad?», preguntó con voz pequeña. Elena asintió. «Eventualmente, pero no todavía. Primero necesitamos saber más». Esa noche, mientras Mary dormía y Samuel fingía dormir, Elena subió otra vez al periscopio. El valle estaba casi vacío ahora. Los soldados se habían llevado a la mayoría de los sobrevivientes. Solo quedaban unos pocos, los demasiado heridos o viejos para ser útiles, vagando entre las ruinas como espectros. Y entonces, Elena vio algo que le heló la sangre. Alguien estaba parado frente a su casa, mirando directamente hacia donde estaba el periscopio. No podía verla, era imposible. El periscopio estaba demasiado bien camuflado. Pero la forma en que esa persona estaba parada, quieta, observando, como si supiera exactamente dónde buscar. Elena reconoció la silueta. Era Daniel Calhoun. Y no estaba solo. Había otros con él. 5, 6, todos mirando hacia su casa.
Y entonces Daniel dio un paso adelante, y Elena vio que llevaba algo en la mano. Una pala. Elena bajó del periscopio tan rápido que casi se cae de la escalera. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Daniel sabía. De alguna manera, Daniel Calhoun sabía que ella estaba ahí abajo. Corrió hacia el cuarto técnico, donde Thomas había instalado un sistema de monitoreo más sofisticado. Cámaras ocultas que cubrían cada ángulo de la propiedad. Las pantallas parpadearon a la vida y Elena vio la escena completa. Daniel y 6 personas más. Todos hombres del pueblo, algunos que ella conocía, otros que apenas recordaba. Estaban excavando. No en el lugar correcto, todavía no, pero estaban buscando. Uno de ellos, el viejo Patterson del Rancho del Este, señalaba hacia la cocina, gesticulando, explicando algo. Elena subió el volumen del audio exterior y las voces llegaron distorsionadas pero comprensibles. «Te digo que ella tiene algo ahí abajo», decía Patterson. «Vi los camiones de cemento, vi las entregas. Nadie compra esa cantidad de material para arreglar una cocina». Daniel asentía, apretando la mandíbula. 3 años nos reímos de ella. 3 años. Y ahora todos están muertos o tomados. Y ella está ahí abajo respirando aire limpio, tomando agua filtrada, mientras mi hija... Su voz se quebró. No terminó la frase. Solo levantó la pala y comenzó a golpear el porche. Elena retrocedió de las pantallas, sintiendo que el búnker de repente se hacía más pequeño. Las paredes acercándose. Tenía que pensar. Tenía que hacer algo. No podían entrar. Las puertas estaban selladas. El concreto era de medio metro de espesor. Pero, ¿cuánto tiempo antes de que encontraran la trampilla? ¿Cuánto tiempo antes de que consiguieran herramientas más pesadas? Explosivos quizás. Samuel apareció detrás de ella con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué pasa?» Elena lo tomó de los hombros, tratando de mantener la voz calmada. «Escúchame. Necesito que te quedes con Mary. Necesito que no hagas ruido, sin importar que escuches. ¿Entiendes?» Samuel asintió, pero el miedo en su rostro era palpable. Elena lo empujó suavemente hacia las literas y regresó a las pantallas. Los hombres habían dejado de cavar. Estaban discutiendo. El reverendo Miller, que Elena había asumido que se lo habían llevado, estaba ahí también, con la sotana rasgada y sucia, pero vivo. Hablaba con las manos, gesticulando hacia el cielo, hacia las ruinas del valle. «No podemos hacer esto», decía. «No podemos convertirnos en animales». Pero Daniel lo ignoró. «Ella nos dejó morir», escupió las palabras. «Nos escuchó suplicar y no abrió. Mi hija tiene 8 años, reverendo. 8. Y esos soldados se la llevaron porque yo no tenía dónde esconderla». Fue entonces cuando Elena vio la caja. Daniel la había sacado de su chaqueta, una caja de metal pequeña, del tamaño de un libro. Elena la reconoció inmediatamente. Era de Thomas, una de las muchas que su marido había dejado escondidas por el pueblo, parte de algún plan que nunca le había explicado completamente. ¿Cómo la había conseguido Daniel? ¿Dónde la había encontrado? Daniel abrió la caja y sacó papeles. Incluso a través de la cámara de baja resolución, Elena pudo ver que eran planos. Sus planos, los planos del búnker. Thomas los había dejado como respaldo, como seguro, y ahora estaban en manos de un hombre desesperado. Daniel desplegó los papeles sobre el suelo destrozado del porche y los estudió bajo la luz grisácea del amanecer. Su dedo trazó líneas, se detuvo en un punto específico. «Aquí», dijo, golpeando el papel. «La entrada está aquí, bajo la cocina, tal como dijo Thomas». Los otros hombres se miraron entre sí. El viejo Patterson frunció el ceño. «¿Thomas te dijo eso?» Daniel negó con la cabeza. «Thomas me dio esta caja hace 3 años. Me dijo que si algo le pasaba, si las cosas se ponían mal, que la abriera. Pensé que estaba paranoico, como Elena. Pero tenía razón, ambos tenían razón». Dobló los planos y miró directamente hacia la cámara oculta. No podía verla, era imposible, pero sus ojos parecían atravesar la lente. «Y ahora vamos a entrar». Elena apagó las pantallas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el control remoto. Thomas había traicionado su propia seguridad. Había dejado un mapa para que otros pudieran encontrarla.
¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Corrió hacia el almacén, derribando cajas hasta encontrar la que buscaba. La caja personal de Thomas, la que contenía sus últimas pertenencias. Dentro había otra carta, esta sin abrir, sellada con cera roja. Elena nunca la había abierto porque en el sobre decía claramente: abrir solo si Daniel Calhoun toca a tu puerta. Elena rompió el sello con dedos temblorosos y leyó. Las palabras de Thomas eran claras, deliberadas, calculadas. Elena, si estás leyendo esto, significa que Daniel encontró los planos. Lo siento. Sé que te sentirás traicionada, pero necesito que entiendas. Daniel tiene 4 niños. La señora Martínez tiene 3. El reverendo tiene conocimientos médicos. Patterson conoce agricultura de supervivencia. Construí el búnker para protegerte, sí, pero también lo construí lo suficientemente grande para salvar a otros. 25 personas pueden vivir ahí durante 4 meses. Solos. 3 personas pueden vivir 6. Pero ¿de qué sirve la supervivencia si pierdes tu humanidad? No dejes que el miedo te convierta en lo que yo temía que este mundo te haría ser. Déjalos entrar. No a todos, no puedes salvar a todos, pero a los que puedas, a los que sean esenciales. Daniel sabrá quiénes. Elena dejó caer la carta. Arriba, el sonido de palas golpeando madera se había convertido en el sonido de palas golpeando concreto. Habían encontrado la trampilla. Detente un momento. Respira. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Abrirías esa puerta sabiendo que tus hijos podrían morir si algo sale mal? ¿O la mantendrías cerrada, sabiendo que afuera hay niños, hay familias, gente que una vez fueron tus vecinos, muriendo lentamente? No hay respuesta fácil, ¿verdad? Por eso necesito que me dejes un comentario. Cuéntame qué harías. ¿Abrirías? ¿Te quedarías encerrada? Quiero saber qué late en tu corazón, amigo, amiga. Y si esta historia te está atravesando, si sientes cada palabra como un puñal en el pecho, entonces ayúdame a seguir contándola. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho. Porque historias así, historias que nos obligan a mirarnos en el espejo, no se cuentan solas. Necesitan de ti, de tu apoyo, de saber que hay alguien del otro lado que entiende el peso de estas decisiones. Dime de dónde me escuchas. ¿México? ¿Argentina? ¿España? Escríbelo abajo, porque lo que Elena está a punto de decidir, lo que viene ahora, va a cambiar todo. Y necesito que estés aquí, conmigo, hasta el final. El sonido del metal contra metal era insoportable. Elena podía visualizar exactamente lo que estaban haciendo arriba, usando palancas, barras de acero, cualquier cosa que pudieran encontrar entre los escombros para forzar la trampilla. El mecanismo de sellado era fuerte, diseñado para resistir presión externa, pero no era invencible. Nada lo era. Samuel y Mary estaban sentados en las literas, abrazados sin decir palabra. Habían aprendido en estos días que el silencio era la única forma de sobrevivir. Elena caminaba de un lado a otro del búnker, 6 pasos en una dirección, 6 en la otra, con la carta de Thomas arrugada en su puño. «Déjalos entrar», había escrito, como si fuera tan simple, como si abrir esa puerta no significara poner en riesgo todo por lo que había luchado. Pero la verdad que Elena no quería enfrentar, era que Thomas tenía razón, siempre había tenido razón. El búnker era demasiado grande para 3 personas. Las provisiones estaban calculadas para más. Y ella, Elena del Apocalipsis, la mujer que había cavado este agujero con sus propias manos ensangrentadas, sabía en lo profundo de su alma que si cerraba esa puerta para siempre, si dejaba morir a esos niños afuera, ella también moriría. Quizás no físicamente, pero de todas las formas que importaban. Subió otra vez al monitor. Daniel había conseguido una barra de hierro y la estaba usando como palanca en el borde de la trampilla. El metal gemía, protestando, pero sosteniendo. Los otros hombres lo ayudaban, turnándose, sudando a pesar del frío. Y entonces Elena vio algo que le detuvo el corazón. Soldados. 2 de ellos, caminando por el camino hacia su propiedad, con rifles colgando de los hombros, hablando entre ellos de forma casual. Daniel y su grupo no los habían visto todavía,
Estaban demasiado concentrados en la trampilla. Elena observó, paralizada mientras los soldados se acercaban. 30 metros, 20, 10. Y entonces, uno de ellos levantó la vista y vio el grupo de hombres excavando en las ruinas. Gritó algo en ese idioma extranjero. Daniel se dio vuelta con la barra de hierro todavía en las manos. Y por un segundo, solo un segundo, Elena vio el terror absoluto en su rostro. Los soldados levantaron los rifles. Daniel levantó las manos. Y Elena tomó la decisión más importante de su vida. Corrió hacia el panel de control y presionó el botón rojo. El que Thomas le había dicho que nunca, jamás, presionara a menos que no hubiera otra opción. El búnker se llenó de un pitido agudo y luego un estruendo mecánico cuando los sellos de emergencia se liberaron. La trampilla que Daniel y sus hombres habían estado tratando de forzar durante 30 minutos se abrió de golpe con un silbido de aire presurizado. Elena no esperó. Subió la escalera de metal de 3 en 3, con Samuel gritando detrás de ella, ¡Mamá, no! Y emergió al mundo de arriba por primera vez en 6 días. El aire olía a humo, a madera quemada, a muerte. Los soldados se habían detenido, confundidos, apuntando sus armas hacia el agujero que acababa de abrirse en el suelo. Daniel estaba de rodillas, con las manos en la cabeza. Los otros hombres habían corrido, esparciéndose entre las ruinas. Y Elena, con su ropa sucia y su cabello enmarañado, con sangre seca en la cara y odio en los ojos, se paró entre los soldados y Daniel. ¡Adentro!, gritó en inglés. ¡Ahora, todos adentro! Daniel la miró como si estuviera viendo un fantasma, pero no discutió. Se puso de pie y corrió hacia la trampilla. Los soldados reaccionaron tarde. Uno de ellos gritó una orden, dando un paso adelante, pero Elena ya estaba moviendo. Agarró la barra de hierro que Daniel había dejado caer y la blandió como un bate de béisbol, golpeando el rifle del soldado más cercano. El arma voló de sus manos, cayendo entre los escombros. El otro soldado intentó dispararle, pero el viejo Patterson, que no había corrido después de todo, lo tacleó desde un costado, derribándolo. Elena no vio qué pasó después. Saltó de vuelta al agujero, gritando «¡Patterson, ahora!», y el viejo corrió detrás de ella. Los tres cayeron en el búnker en una maraña de brazos y piernas. Elena alcanzó el panel de control y golpeó el botón de sellado. La trampilla se cerró con un sonido final, hermético, justo cuando algo pesado golpeó el metal desde arriba. Los soldados estaban disparando. Elena podía escuchar el ping, ping, ping de las balas rebotando en el acero reforzado. Pero no importaba. Estaban adentro. Estaban a salvo. Al menos por ahora. Daniel se puso de pie lentamente, jadeando, con los ojos inyectados en sangre mirando alrededor del búnker. Vio las paredes pintadas de azul. Vio las literas perfectamente hechas. Vio los estantes llenos de comida enlatada y botellas de agua. Vio el generador zumbando suavemente en la esquina. Y entonces vio a Samuel y Mary, dos niños aterrorizados presionados contra la pared del fondo, mirándolo como si fuera un monstruo. «Dios mío», susurró Daniel. «Dios mío, Elena, tú». No terminó la frase. Se dejó caer al suelo y comenzó a llorar. Sollozos profundos, desgarradores. El tipo de llanto que viene de un lugar más profundo que el dolor físico. Patterson se sentó a su lado, poniendo una mano temblorosa en su hombro. Y Elena simplemente se quedó de pie junto al panel de control, con la barra de hierro todavía en su mano, sintiendo la adrenalina drenar de su cuerpo y dejar solo un cansancio tan profundo que apenas podía mantenerse en pie. Arriba, los soldados seguían golpeando, probando, buscando una forma de entrar, pero no la encontrarían. Thomas se había asegurado de eso. «¿Dónde están los demás?», preguntó Elena después de un largo silencio. Su voz sonaba plana, muerta. Daniel levantó la vista, limpiándose las lágrimas con manos sucias. «Se los llevaron, a todos. Jessica, mi hija, la señora Martínez y sus niños, el reverendo después de todo. Camiones llenos de gente. No sé a dónde». Hizo una pausa, tragando con dificultad. «Los que se resistieron los...». No terminó. No tenía que hacerlo. Elena cerró los ojos. «La señora Martínez».
que hacía las mejores empanadas del valle, sus 3 niños que jugaban con Mary antes de que todo se fuera al infierno, el reverendo Miller con su sonrisa condescendiente y su fe inquebrantable, todos desaparecidos. Ella podría haberlos salvado. Si hubiera abierto la puerta el primer día, cuando vinieron a golpear, cuando todavía tenían fuerzas, cuando los soldados aún no habían llegado. Pero no lo hizo. Y ahora estaban muertos, o peor que muertos. Y ella tenía que vivir con eso. «Tenemos que establecer reglas», dijo Elena finalmente, su voz recuperando algo de fuerza. Se enderezó, dejó caer la barra de hierro con un estruendo metálico. «Este búnker puede sostener a más personas, pero no a todo el valle. Ustedes 2 se quedan porque ya están aquí, pero si hay otros afuera, otros que todavía viven, tendremos que decidir quién entra y quién no». Daniel asintió lentamente. «Lo sé. Thomas me lo dijo en la carta que dejó. Habilidades esenciales, conocimiento útil. Niños primero». Se puso de pie, tambaleándose un poco. «Yo era carpintero antes de tener el aserradero. Patterson sabe de cultivos, de cómo hacer crecer comida en cualquier condición. Podemos ser útiles». Elena lo estudió. Este hombre que se había reído de ella, que la había llamado loca, que había perdido a su hija porque no la escuchó a tiempo. Y ahora estaba aquí, de pie en su búnker, en su espacio, pidiéndole permiso para vivir. El poder había cambiado de manos, y Elena no estaba segura de querer ese poder, pero lo tenía de todos modos. «Está bien», dijo finalmente. «Se quedan, pero hay una condición». Daniel esperó. «Si más gente viene, si encontramos sobrevivientes, yo decido quién entra, nadie más. Yo construí esto, yo sufrí por esto, mis hijos casi mueren por esto, así que yo decido. ¿Entendido?» Daniel asintió. Patterson también. Y Elena sintió el peso de esa responsabilidad asentarse sobre sus hombros como una losa de concreto. Acababa de convertirse en la árbitro de la vida y la muerte, y Dios la ayudara, pero no estaba segura de estar lista para eso. Los siguientes 3 días fueron un infierno de decisiones imposibles. Los soldados arriba finalmente se rindieron de intentar entrar al búnker, pero no se fueron. Elena podía verlos a través de las cámaras, patrullando el área, estableciendo un perímetro. Habían convertido su propiedad en un puesto de avanzada. Dormían en turnos entre las ruinas de su sala, cocinaban raciones militares en su porche destrozado, y cada 6 horas revisaban la trampilla para asegurarse de que seguía sellada. Estaban esperando. Sabían que eventualmente quien fuera que estuviera abajo tendría que salir. Elena estudió sus patrones, memorizó sus horarios, contó sus armas. 3 soldados en total, rotando guardias. Rifles de asalto, pistolas laterales, radios que crepitaban ocasionalmente con voces distantes. No eran un ejército, pero eran suficientes para matarlos a todos si intentaban algo estúpido. Y mientras tanto, adentro del búnker, la tensión crecía como una olla a presión. Daniel había comenzado a hablar de los otros, los sobrevivientes que quedaban escondidos en el valle, familias que se habían refugiado en sótanos, en graneros, en cualquier agujero que pudieran encontrar. Y cada noche, a través de la radio de onda corta, Elena escuchaba sus súplicas. La voz llegaba entre estática, débil, pero clara. «Si alguien puede escucharnos. Somos 4. Mi esposa está herida. Los niños tienen hambre. Por favor». Era la voz de Marcus Webb, el mecánico del pueblo. Elena lo conocía. Había arreglado su camioneta docenas de veces. Tenía 2 hijos gemelos, niño y niña, de apenas 5 años. Daniel la miró desde el otro lado del búnker, con ojos que rogaban sin palabras. «Podríamos traerlos», dijo finalmente. «Marcus sabe de mecánica, de generadores. Podría mantener este lugar funcionando si algo se rompe». Elena no respondió inmediatamente. Miró a sus propios hijos, Samuel dibujando en silencio, Mary dormida con el pulgar en la boca. Cada persona que entrara significaba menos comida para ellos, menos agua, menos aire. Pero también significaba más manos, más conocimiento, más posibilidades de sobrevivir a largo plazo. «¿Dónde están?», preguntó finalmente. Daniel se acercó al mapa desplegado sobre la mesa.
En el granero de los Morrison, a 2 kilómetros al este, pero hay un problema. Señaló la ruta. Para llegar ahí, tenemos que cruzar el puesto de control que los soldados establecieron en el camino principal. Elena estudió el mapa, mordiendo su labio inferior hasta que saboreó sangre. Era una locura, pero quedarse sentados esperando también lo era. La decisión de salir fue tomada a medianoche. Elena había observado que los soldados estaban más relajados durante la madrugada, cuando el frío era más brutal y la visibilidad más baja. Ella saldría sola primero, usando el túnel de escape que Thomas había construido. Una salida secundaria que emergía 50 metros al norte, escondida bajo lo que parecía ser una pila de leña vieja. Daniel insistió en acompañarla, pero Elena fue clara. Si algo me pasa, alguien tiene que quedarse con los niños. Alguien que sepa cómo funciona este lugar. Le enseñó a Daniel cómo operar los sistemas básicos, cómo racionar el agua, cómo usar la radio. Y entonces, con un cuchillo de caza de Thomas en su cinturón y una linterna de luz roja en su bolsillo, Elena se arrastró hacia el túnel. Era estrecho, claustrofóbico, apenas lo suficientemente ancho para que un adulto pudiera moverse. Thomas había diseñado así para que fuera difícil de detectar. Elena se arrastró durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 10 minutos, sintiendo la tierra húmeda presionar contra su espalda, escuchando su propia respiración resonar en el espacio confinado. Y entonces, finalmente, tocó metal. La escotilla de salida. La abrió lentamente, milímetro a milímetro, hasta que pudo ver el cielo nocturno. Sin luna. Perfecto. Se impulsó hacia afuera y se quedó inmóvil, escuchando. Voces distantes de los soldados, hablando en su idioma extranjero, riendo de algo. El crepitar de un fuego. Elena se movió como un fantasma entre las sombras, usando los escombros como cobertura. El valle que una vez conoció ya no existía. Era un paisaje lunar de casas destruidas y árboles quemados, todo pintado en tonos grises por el resplandor distante de incendios, que aún ardían en el horizonte. Llegó al granero Morrison sin ser detectada, una estructura de madera medio colapsada que de alguna manera había sobrevivido el bombardeo inicial. La puerta colgaba de una bisagra rota. Elena entró, con el cuchillo en la mano. «Marcus», susurró. «Marcus Webb, si estás aquí, soy Elena Ashford». El silencio fue absoluto durante 3 latidos de corazón. Luego un movimiento en la oscuridad. Una figura emergió de detrás de unas balas de heno, delgada, temblorosa. Marcus. Pero no era el Marcus que Elena recordaba. Este hombre era una sombra, con los ojos hundidos y las mejillas chupadas por el hambre. Elena. Su voz era un graznido. «Dios, Elena, pensé que estabas muerta». Detrás de él aparecieron otros. Su esposa Laura, con un brazo vendado y manchado de sangre seca. Los gemelos, Anna y Luke, aferrándose a las piernas de su madre, con rostros sucios y ojos demasiado grandes. «Escuché tu transmisión», dijo Elena manteniendo la voz baja. «Pero tenemos que movernos rápido. Hay soldados por todas partes». Marcus asintió tomando a Laura del brazo. «Podemos caminar. Laura está mal, pero puede caminar». Comenzaron a moverse hacia la puerta, pero entonces Elena escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. Voces. Cerca. Demasiado cerca. Se asomó por la puerta rota y vio linternas barriendo el área. Los soldados estaban haciendo una patrulla nocturna y se dirigían directamente hacia el granero. Elena empujó a la familia Webb de vuelta hacia las sombras, presionando un dedo contra sus labios. Los gemelos temblaban pero permanecieron en silencio. Las linternas se acercaban. Elena podía escuchar las botas chapoteando en el barro. Podía escuchar las voces conversando casualmente, sin prisa. Y entonces una de las linternas iluminó directamente a través de la puerta rota. El haz de luz barriendo el interior del granero, pasando a centímetros de donde estaban escondidos. El soldado se detuvo. Elena vio su silueta recortada contra la luz de su propia linterna. Estaba mirando hacia adentro, estudiando las sombras. Su mano se movió hacia su radio. Y Elena supo que si ese hombre llamaba refuerzos, si reportaba actividad en el granero, todos morirían. No había elección.
No había tiempo para pensar. Elena salió de las sombras como una pantera, con el cuchillo de Thomas en alto. El soldado se dio vuelta sorprendido, abriendo la boca para gritar. Pero Elena fue más rápida. El cuchillo encontró su garganta antes de que pudiera emitir un sonido. Sangre caliente salpicó sus manos. El soldado cayó, con los ojos muy abiertos, las manos tratando de detener el flujo que no podía ser detenido. Elena lo miró morir. Vio la luz desaparecer de sus ojos y sintió algo romperse dentro de ella. No remordimiento exactamente, solo el conocimiento frío y duro de que había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Había matado a un hombre, y lo haría otra vez si tuviera que hacerlo. ¡Dimitri!, una voz gritó desde la oscuridad. El otro soldado buscando a su compañero. Elena no esperó. Agarró la linterna del hombre muerto y la apagó. Luego hizo señas frenéticas a Marcus. ¡Corran! ¡Ahora! Hacia el norte hay una pila de leña, una escotilla debajo. Ábrala y métanse. Marcus no discutió. Tomó a Laura y a los gemelos y corrieron hacia la noche. Elena se quedó atrás, con el cuchillo ensangrentado en una mano y el rifle del soldado muerto en la otra. No sabía cómo usar un rifle militar extranjero, pero podía imaginar que funcionaba como cualquier otro. Encontró lo que parecía ser el seguro y lo quitó. El segundo soldado apareció en la puerta del granero, con su linterna barriendo el interior. Vio el cuerpo de su compañero. Vio la sangre. Levantó su arma. Y Elena disparó primero. El retroceso casi la tira al suelo. El sonido fue ensordecedor. Pero el soldado cayó, agarrando su pierna, gritando. Elena disparó otra vez, y otra, hasta que el grito se detuvo. Y entonces corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, hacia donde Marcus y su familia ya estaban desapareciendo en la noche. Llegaron al túnel con soldados gritando detrás de ellos, con sirenas aullando en la distancia. Elena empujó a Laura adentro primero, luego a los gemelos, luego a Marcus. Ella fue la última, cerrando la escotilla justo cuando escuchó botas golpeando el suelo arriba. Se arrastraron por el túnel en completa oscuridad, con los gemelos sollozando silenciosamente, con Laura jadeando de dolor. Parecía durar una eternidad, pero finalmente emergieron en el búnker. Daniel estaba esperando con Samuel, ambos con los ojos muy abiertos, mirando a los recién llegados cubiertos de suciedad y sangre. Samuel vio la sangre en las manos de su madre y retrocedió. Elena quiso decir algo, quiso explicar, pero las palabras no venían. Simplemente se quedó allí, temblando, con el rifle extranjero todavía colgando de su hombro, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer asentarse en sus huesos. «Mamá», susurró Samuel. «Mamá, ¿qué hiciste?» Elena miró a su hijo, a este niño de 12 años que la miraba como si fuera una extraña, y con voz que apenas reconoció como suya, respondió: «Lo que tuve que hacer para mantenerte vivo». Los Webb se derrumbaron en el suelo del búnker, exhaustos, traumatizados, pero vivos. Laura necesitaba atención médica urgente. Daniel comenzó a buscar en las provisiones médicas que Elena había almacenado, mientras Marcus simplemente sostenía a sus gemelos, meciéndolos, susurrando que todo iba a estar bien, aunque ambos sabían que era mentira. Elena fue al cuarto técnico y miró las pantallas. El valle arriba estaba iluminado como si fuera de día. Reflectores, docenas de soldados, vehículos militares llegando desde todas direcciones. Estaban buscando, estaban furiosos. Ella había matado a 2 de los suyos y ahora querían sangre. «Vienen por nosotros», dijo Daniel, apareciendo junto a ella. Elena asintió. «Lo sé. ¿Cuánto tiempo tenemos?» Elena estudió las pantallas, calculando. Horas, quizás días si tienen suerte y no encuentran el túnel. Pero eventualmente lo harán. Eventualmente nos encontrarán. Daniel tragó con dificultad. ¿Y entonces? Elena no respondió inmediatamente. Miró el rifle extranjero que había dejado contra la pared. Miró a los niños, 5 ahora, todos dependiendo de ella. Miró las paredes azules del búnker que había construido con sus propias manos. Y tomó otra decisión. Entonces peleamos. Pasaron las siguientes horas preparándose. Elena sacó las armas que Thomas había escondido. Rifles de caza, pistolas, munición que había almacenado secretamente durante años.
No era un arsenal militar, pero era algo. Daniel revisó el rifle extranjero, descubrió cómo recargarlo, cómo cambiar el modo de fuego. Marcus, a pesar de su debilidad, ayudó a reforzar la trampilla con barras de metal adicionales. Convirtieron el búnker en una fortaleza, pero todos sabían la verdad. Si los soldados traían explosivos, si decidían volar la entrada, nada de esto importaría. Estarían atrapados como ratas en una caja de metal. «Hay otra opción», dijo Elena finalmente, reuniendo a todos, los adultos y los niños mayores. Samuel, que tenía 12 años y merecía saber. «La radio que encontré, Eagle Station, hablan de resistencia en Cold Creek. Si pudiéramos llegar allá, si pudiéramos unirnos a ellos». «Son 50 kilómetros», interrumpió Marcus, «a través de territorio enemigo, con 5 niños». «Lo sé», dijo Elena. «Es una locura, pero quedarse aquí también lo es. Eventualmente nos encontrarán. Eventualmente este lugar dejará de ser seguro». Daniel se frotó la cara con las manos. «¿Cuándo?» «Esta noche», dijo Elena. «Mientras todavía están organizándose arriba, antes de que traigan refuerzos. Tenemos vehículos escondidos en el valle, o lo que queda de ellos. Si podemos llegar a uno». Era un plan desesperado, pero la desesperación era todo lo que les quedaba. A las 3 de la madrugada comenzaron a moverse. Empacaron lo esencial: agua, comida, munición, mapas. Los niños fueron despertados suavemente, mantenidos en silencio con promesas susurradas. Elena lideró el camino a través del túnel otra vez, esta vez con una procesión completa. Primero Daniel con Ana en su espalda, luego Marcus cargando a Luke. Laura, todavía herida pero determinada, arrastrándose por su cuenta. Samuel ayudando a Mary. Y finalmente Elena, cerrando la marcha con el rifle listo. Emergieron en la noche fría y silenciosa. Los reflectores habían sido apagados. El valle estaba oscuro otra vez. Pero Elena sabía que eso no significaba que estuvieran solos. Los soldados estaban ahí afuera, esperando, vigilando. Se movieron en una sola fila, usando las sombras, deteniéndose cada pocos metros para escuchar. El garaje Morrison estaba a 300 metros. Dentro, Elena sabía, había una camioneta vieja que Marcus había estado reparando antes de que todo se fuera al infierno. Si tenía combustible, si arrancaba, podría llevarlos fuera del valle. Era una posibilidad, pero era mejor que ninguna. Estaban a 50 metros del garaje cuando escucharon el clic, el inconfundible sonido de un rifle siendo amartillado, y una voz en inglés, pero con acento pesado, salió de la oscuridad. «¡Alto ahí! ¡Manos arriba! ¡Todos!». Las linternas se encendieron como soles pequeños, cegándolos. Elena levantó una mano para proteger sus ojos, la otra instintivamente moviendo el rifle hacia adelante. Pero ya era tarde. Había al menos 8 soldados rodeándolos, emergiendo de las ruinas como fantasmas, con armas apuntando a cada adulto, a cada niño. Estaban atrapados. Elena sintió a Mary aferrarse a su pierna. Escuchó a los gemelos Webb comenzar a sollozar. Y en ese momento final donde todo su esfuerzo, todo su dolor, toda su preparación parecía reducirse a nada, Elena hizo algo que sorprendió incluso a ella misma. No bajó el arma. La levantó más alto, apuntando directamente al soldado que había hablado, un hombre alto con insignias que sugería rango. «Dispárame», dijo en voz baja pero firme. «Dispárame si quieres, pero estos niños van a Cold Creek. Estos niños van a vivir. Y si tienes que matarme para detenerlos, adelante. Pero no voy a bajar esta arma. No voy a dejar de protegerlos. Nunca». El soldado la estudió con ojos que no revelaban nada. Hubo un momento de silencio absoluto donde el mundo entero parecía contener la respiración. Y entonces, increíblemente, el hombre bajó su rifle. Dijo algo en su idioma a los otros soldados, y ellos también bajaron sus armas. Elena parpadeó, confundida, sin entender qué estaba pasando. El soldado se quitó el casco, revelando un rostro curtido, de mediana edad, con ojos cansados que habían visto demasiado. «Cold Creek», dijo con ese acento pesado. «Tú vas a Cold Creek». No era una pregunta. Elena asintió lentamente, sin bajar su rifle todavía.
El hombre miró a los niños, a los 5 pequeños temblando en el frío de la noche. Algo cruzó su rostro, algo que parecía dolor. «Yo tengo hijos», dijo finalmente. «En mi país, misma edad». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Guerra es guerra. Órdenes son órdenes». Pero miró de vuelta a Helena. «Niños son niños, en todos lados». Se dio vuelta y gritó algo a sus soldados. Ellos discutieron, claramente en desacuerdo, pero él los silenció con un gesto brusco. Luego señaló hacia el norte. «Garaje Morrison, camioneta azul, tiene gasolina, llaves en visera». Helena lo miró sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué?». El soldado se puso el casco de vuelta. «Porque en 2 horas, cuando mi comandante pregunte, voy a decir que ustedes escaparon antes de que pudiéramos alcanzarlos. Voy a decir que los perseguimos, pero que eran demasiado rápidos». Se acercó a Helena, tan cerca que ella podía ver las líneas de fatiga alrededor de sus ojos. «Pero si los veo otra vez, si nuestros caminos se cruzan, voy a tener que matarte, ¿entiendes?». Helena asintió. «Entiendo». El soldado dio un paso atrás y hizo un gesto hacia la oscuridad. «Entonces corre, ahora». No esperaron una segunda invitación. Daniel tomó a los gemelos y corrió. Marcus ayudó a Laura. Samuel agarró la mano de Mary. Y Helena, todavía sin poder creer que estuvieran vivos, que estuvieran libres, los siguió hacia el garaje. Encontraron la camioneta exactamente donde el soldado había dicho. Las llaves estaban en la visera. El tanque estaba medio lleno. Marcus giró la llave con manos temblorosas y el motor tosió una vez, 2 veces, y luego rugió a la vida. El sonido pareció imposiblemente fuerte en la quietud de la noche. Helena miró hacia atrás, esperando ver soldados corriendo hacia ellos, pero solo vio al oficial de pie donde lo habían dejado, observándolos en silencio. Levantó una mano, no un saludo, solo un reconocimiento, y Helena, contra toda lógica, levantó la suya también. Luego subió a la camioneta, apretó a sus hijos contra su pecho, y Marcus pisó el acelerador. Salieron del valle mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de gris, dejando atrás las ruinas de su vida anterior, conduciendo hacia un futuro incierto pero posible. Y por primera vez en días, Helena sintió algo que había olvidado cómo se sentía. No exactamente esperanza, pero algo cercano, algo suficiente para seguir adelante. Hay cosas que una mujer nunca olvida. El sonido de las palas golpeando la tierra congelada. El peso de cada decisión que salva una vida pero condena a otra. Helena Ashford dejó de ser la viuda del valle el día que el mundo se incendió. Se convirtió en algo más duro, algo más necesario. Y mientras la camioneta azul atravesaba las carreteras destrozadas hacia Cold Creek, con 5 niños dormidos en la parte trasera y 2 hombres rotos conduciendo turnos, Helena miró por la ventana sucia hacia el amanecer y comprendió algo fundamental. La locura no era haber cavado ese búnker. La locura no era haberse preparado mientras todos reían. La verdadera locura era creer que el mundo nunca cambiaría, que la seguridad era algo garantizado, que mañana sería igual que hoy. Thomas lo sabía, y ahora ella también. Sobrevivir no era suficiente. Había que pelear por ello. Había que mancharse las manos. Había que tomar decisiones que te romperían por dentro, pero que mantendrían vivo lo que amabas por fuera. Y mientras el sol salía sobre las montañas de Wyoming, pintando de oro las cenizas de un país caído, Helena Ashford cerró los ojos y prometió algo en silencio. A Thomas, donde quiera que estuviera. A sus hijos, que dormían confiando en que mamá siempre sabría qué hacer. A todos los que no pudieron ser salvados. Prometió que recordaría, que cada decisión imposible, cada vida perdida, cada momento de terror absoluto significaría algo. Porque en el fin del mundo, cuando todo lo que conocía se desmorona, y las únicas opciones son rendirse o convertirte en algo más fuerte que el miedo, la única locura verdadera es no prepararte para lo inevitable. Helena del Apocalipsis. Así la llamaban, y tenían razón, pero no de la forma que pensaban, porque ella no había traído el Apocalipsis, simplemente había sido lo suficientemente cuerda como para verlo venir.
Y esa, al final, fue la diferencia entre vivir y morir.